Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then we sang. Oh, La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver. Los ojos del mundo estuvieron puestos hoy en París, que estableció un récord para esa ciudad al ser escenario de una marcha de más de 1,5 millones de personas. People have come out from all walks of life. This unity rally may have been the largest march in modern French history. For France, muy importante y muy necesaria para Europa. Aquí venimos fundamentalmente a ratificar los valores europeos, a ratificar aquello que compartimos, fundamentalmente la defensa de la libertad, de los derechos fundamentales de las personas y la seguridad de todos los ciudadanos. El grito que va a recorrer las calles de París es un grito universal, es el grito de los principios de la Revolución Francesa, y es que frente al miedo lo que tenemos que reivindicar es la igualdad. Ceux qui ont commis ces actes, ces terroristes, ces illuminés, ces fanatiques n'ont rien à voir avec la religion musulmane. En primer lugar, España, a comienzo del año 2015, se está recuperando económicamente. Este es el primer concepto. España ha cerrado el año 2014 por primera vez después desde el comienzo de la crisis con creación neta de empleo. Todavía hay quien lo cuestiona, todavía hay quien habla, y lo dicen en algunos medios de comunicación, lo dicen en algunos programas de televisión, a los que ve mucha gente, esa recuperación de la que habla el gobierno, dicen. Está bien, habla el gobierno, ¿no? Como si eso no fuera un cambio económico que está viviendo la gente. Amigos, muy buenos días. ¿Cuánto tiempo y cuántas cosas han pasado desde que marchamos de vacaciones? Y creedme que he tenido la tentación de interrumpirlas varias veces, pero como hemos seguido muy en contacto a través de Twitter, a través de Facebook, he visto que estabais cuidando bien la casa y yo necesitaba descansar. Bueno, muchas gracias a todos, pero en especial también a quienes habéis estado publicando mensajes y tweets tan cariñosos con este programa, los habituales, y a gente como Cristina, que ayer decía en Twitter, decía, soy novata en la cafetera, pero qué larga ha sido la espera, ni me había imaginado que la echaría tan en falta. O el corresponsal alemán Rainer Badler, que cada día publicaba una cuenta atrás del tiempo que quedaba para nuestra vuelta, entre otros muchos mensajes también muy emotivos que habéis estado publicando. Bueno, y como sabéis, a este programa se incorporan muchas personas, tanto en directo como en diferido, a través de las redes sociales que componen nuestro focus group, nuestro CIS particular, lo que nos proporciona la temperatura a la que se encuentra el termómetro social. Así que saludamos ahora a quienes están comentando a través de Twitter: Cora, Kerrichan, Celemín, Juan Cruz, Dime Radio, Taza de Radio Cable, PSV, Tito, Javier Crae, Virginia Rodríguez, Charo Chamizo, Elinurse, Patricia Garzón, Emma Casanova, Daniel Riquelme, Gerardo Mullano, Enrique Quesada, Maese Ciprés, Patricia Caque, en fin, los habituales. A todos, los que os incorporáis en directo y aquellos que llegáis en diferido, bienvenidos. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás solo. Eduardo Galeano. He llegado a la conclusión de que esta especie de pasión por los no escuchados, por los vencedores, por los humillados, por los despreciados,
proviene del hecho de que yo desde temprano sospeché que eran esos los que tenían algo interesante que decir. Bueno, y antes de que pasemos a comentar la actualidad y a repasar las portadas de los periódicos, sabéis que este es un programa, este es un espacio en el que nos juntamos a tomar un café, abrimos las páginas, las comentamos con nuestro focus group. Pero antes que nada me vais a permitir, como es día 12 de enero de 2015 y me vas a permitir que abramos una página del cuaderno de bitácora, porque sin duda todo lo que ha ocurrido en los últimos días ha quedado completamente desplazado por el impacto del atentado terrorista en París, un asunto dramático de muchísimas aristas y desde luego que no tiene que ver solamente con la libertad de expresión, que obviamente también, pero que es algo mucho más profundo, mucho más complejo. Es un atentado de corte yihadista perpetrado por unos ciudadanos franceses y esto de nuevo ha abierto un formidable debate sobre la forma de combatir este terrorismo, sus raíces e incluso ha desatado una cierta corriente islamofóbica. Hay quien ha aprovechado, Marine Le Pen lo ha hecho, para pedir que se abra el debate de la pena de muerte e incluso otros hablan de intensificar el control fronterizo, etcétera. En fin, lo que conocéis. Y esto es a lo primero a lo que me gustaría contestar, porque ojo, Europa se fundamenta en la libertad y el respeto a la religión, así que mucho cuidado, a ver si vamos a atacar nuestro modo de vida mientras creemos que lo estamos intentando defender. El respeto a la libertad religiosa. Pero además es que solamente una lectura muy simplista puede ver el peligro en el extranjero, porque resulta que los terroristas eran franceses y además de tercera o cuarta generación. Es decir, que lo que ni sus abuelos ni sus padres, también musulmanes, habían hecho, ellos lo hicieron. Despreciar el país en el que vivían. ¿Y por qué lo hicieron? Porque no se trata de un problema de extranjería, de inmigración, sino de un problema identitario, de un problema de identidad. José Manuel López, que es experto en minorías religiosas, me contaba el otro día, me decía, mira, en Francia, con los argelinos, en la primera generación se hizo un pacto. Vosotros dejáis la mochila cultural y religiosa fuera y os integramos. Pero se les mandó a barrios periféricos, sin posibilidad de prosperar socialmente. ¿Qué es lo que ha pasado con la tercera generación, con sus hijos, con sus nietos? Que ven su forma de vida y que siguen siendo considerados extranjeros, y son ellos los que regresan a por la mochila de sus abuelos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que estos tipos no se sentían franceses porque les dicen que eran extranjeros y se van a Siria y tampoco les gusta porque no pertenecen ni de lejos a ese mundo, ni les gusta su comida, ni les gusta su modo de vida, y en ese vacío donde buscan su identidad es en Internet, con lo que eso supone. Y esa es la que tratan de llevar a su propio país. Bueno, por todas estas cosas es por las que es muy importante que reflexionemos en España, porque España también plantea el Islam como un problema de extranjeros, de inmigración, aunque tengamos ya 1 millón de musulmanes entre nosotros. Y nosotros tenemos una oportunidad, diferente a Francia, porque ellos ya la han perdido. Y es que nosotros trabajamos sobre la primera generación, y Francia sobre la tercera o la cuarta, insisto. Y luego después está todo esto de las lecturas simplistas del Islam y los musulmanes. Y mirad, en el mundo viven 1.500 millones de musulmanes, aproximadamente. De esto sabéis que no hay cifras muy... Y entre 1.500 millones, como imagináis, hay cientos de interpretaciones del Islam. Hay unas pocas violentas y hay cientos de interpretaciones que nada tienen que ver con eso. Y no hay más que ver las condenas que se han producido dentro del Islam. Y es que es obvio. Es que no entiende igual la religión un musulmán que vive en Chicago que un musulmán que vive en Nasiriyah o en Mosul. Por tanto, obviamente, no todo el Islam es igual. Lo que es increíble es que haya que decirlo. Claro, eso no significa que tengamos que ser templados, que quizá lo hemos sido. Y no tenemos que ser templados en la defensa de unos valores. Es evidente que nuestra sociedad tiene que luchar radicalmente por la defensa de la mujer, por el laicismo institucional, pero mucho ojo con mezclar ambas cosas. Porque la violencia ataca en todas partes por igual. Y como recordaréis, Anders Breivik, que atentó en Utoya, en Noruega, en un campamento juvenil, mató a 77 personas y pertenecía a la ultraderecha, no al Islam. Así que cuidado con la islamofobia porque no deja de ser una victoria del terrorismo yihadista. En fin, hoy vamos a hablar aquí con un ex magistrado que fue el primero en España en luchar contra el yihadismo. Vamos a hablar con Baltasar Garzón. En fin, estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás solo. Radiocable.com.
Dirige Fernando Berlín. Sí. Baltasar. Sí. Soy Fernando Berlín. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Radiocable.com. Baltasar Garzón, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por atender esta llamada. Tenía mucho interés en hablar con usted porque tras el atentado en Francia leímos el artículo que publicó en el diario El País junto a la fiscal antiterrorista Dolores Delgado y ponen el foco en que el terrorismo yihadista es un asunto complejo, de raíces complejas, pero señalan que además hemos dejado escapar oportunidades para atacar esas raíces y, por ejemplo, apuntan a la oportunidad que perdimos con las primaveras árabes, ¿verdad? Sí, yo creo que desgraciadamente siempre se ha focalizado el tema en la respuesta militar y cuando hemos tenido al alcance de la mano profundizar sobre esos movimientos en los que, aparte de sus matices y de sus aristas, en muchos casos muy potentes, era evidente que había un movimiento por salir, por abandonar ese tipo de radicalismos, ese tipo de obsesiones que se veían en otros momentos. Y sin embargo, pues no se hizo prácticamente nada y de hecho, salvo en Túnez, pues los demás ejemplos al día de hoy no son precisamente lo mejor, ¿no? Entonces, es un poco una crítica a que nos acordamos de los problemas cuando nos estallan unas bombas o cuando dos individuos matan a tiros a 12 personas con 2 Kalashnikov, ¿no? Y sin embargo no nos ocupamos de lo verdaderamente profundo. ¿Qué pasa con esas armas? El tráfico de armas, la falta de regulación, la falta de desarrollo, la falta de derechos humanos, implementación de políticas mucho más diplomáticas, avanzadas en los lugares de conflicto, para quitarles esa especie de aureola ideal que tienen para que vayan a combatir allí en pro de no se sabe bien qué, ¿no? Quizá hemos dado prioridad a las respuestas de fuerza militar frente, por ejemplo, a estímulos, desarrollos sociales, culturales, humanos. Quizá no se supo apoyar, y esto lo sosteníais en el texto, a aquellos que hubieran cubierto el espacio que finalmente fue ocupado por el terrorismo, ¿no? Sí, es que siempre, y es una constante histórica mucho más en el siglo XXI con las invasiones de Irak o de Afganistán o del Estado Islámico ahora en Irak y Siria, es decir, parece que la única forma de resolver los conflictos humanos es la fuerza, es la guerra, es la invasión, es el no buscar unas alternativas diferentes. Claro, cuando dices esto, dicen, bueno, eso es que es a largo plazo, viene después, y yo creo que es al contrario. Es decir, hay que cambiar un poco, sin abandonar, por supuesto, las medidas de seguridad y judiciales y demás, pero hay que cambiar un poco la mentalidad para afrontar de forma más global el combate del terrorismo. No es solo combatir a las personas que degüellan a otras o que asesinan disparando indiscriminadamente. Eso tiene una causa, tiene una razón y tenemos que profundizar en ello. Yo siempre he sido partidario de buscar esas causas, sin embargo, pues nos quedamos en los efectos porque son terriblemente impresionantes, ¿no? Que hay que proteger la libertad de expresión, absolutamente sí, pero si nos quedamos solamente en que esto es un ataque a la libertad de expresión y dentro de, 2 meses, cuando ya se acabe el impacto tremendo de esas imágenes, volvemos a lo cotidiano y nos olvidamos de esa política proactiva de cooperación, de desarrollo cultural, de apoyo económico, de apoyo social. Es decir, tenemos que dar posibilidades a quien puede cambiar esa situación de que haga su trabajo. Sin embargo, pues yo creo que no lo hemos hecho así. La prueba está ahora mismo en Afganistán, ¿no? Después de 12, 13 años
allí la misión se va en un momento en que el conflicto y en que la violencia está en su más alto grado, y veremos a ver lo que sucede. Entonces uno se pregunta qué estamos haciendo, ¿no? Y en Irak no quiero ni mencionarlo, ¿no? Porque estamos ante una descomposición donde un Estado islámico se ha adueñado de una parte del territorio, militarmente pero no se acaba de terminar con él, y no se potencian a lo mejor en esa misma línea quienes están en una posición mucho más política que la militar, ¿no? Además, ahora ha surgido, con todos los sucesos de París, ha surgido un debate en España, y probablemente es un debate erróneo, ¿no? Porque aquí se pone el foco en qué forma afecta a España, si España está en mayor o menor riesgo, cuando lo que se evidencia es el carácter global de este tipo de terrorismo, ¿no? Claro, yo creo que ese es uno de los errores, ¿no? Ahora decimos, ha golpeado en Francia y está bien que se haga una llamada internacional y que todos los grandes líderes del mundo se concentren el domingo o día 10 o día 11 de enero en París. Está bien, yo no digo que no, pero es que me da igual que ocurra en París, en Madrid, en cualquier país del mundo. Si no nos damos cuenta de que esta acción terrorista es global, vamos muy mal. Y sin embargo, pues las palabras y los hechos van por caminos dispares. En estos días, el viernes, salió una noticia que no ha tenido demasiado impacto y decía que el juez central número 6 había archivado una causa respecto de un yihadista que había vuelto de una zona de conflicto en Irak y que estaba en España, pero que no tenía arraigo aquí, no tenía familia y demás, y que por tanto tenía que archivar porque la ley de jurisdicción universal no le permitía seguir adelante. Esa es la realidad es que se ha eliminado por el Partido Popular un instrumento fundamental que es la jurisdicción universal, que incluso está produciendo efectos negativos en la lucha contra el terrorismo. Bueno, pues yo creo que no se pueden prescindir, no nos podemos permitir el lujo de prescindir de un instrumento como es este, que debería de ser mucho más ampliado. Otra cosa es la prudencia con la que se tenga que utilizar ese principio, pero sin lugar a dudas no podemos, frente a un terrorismo global, acabar nosotros mismos con instrumentos legales que eran globales o universales. A mí me parece de absoluta lógica. Y cuando hablamos de Boko Haram, por ejemplo, decimos, están en África. Bueno, y está la financiación. ¿Dónde se nutre? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Y si mañana está aquí? Es una visión muy, muy torpe, creo yo, con todo respeto, y del fenómeno, ¿no? Y por supuesto, siempre por delante, pues el dolor por las víctimas, la defensa de valores fundamentales de nuestra civilización, etc. Sí, sobre esto me gustaría preguntarle, porque precisamente la pasada semana el gobierno propuso un paquete de 12 medidas para plantar cara al terrorismo global, al hilo de los sucesos o al calor de los sucesos de París, y no sé si ha tenido oportunidad de conocerlas. Me gustaría pedirle una valoración, porque hay regular la figura del lobo solitario, desvincular del concepto de organización, elevación de penas, se amplía el concepto de pertenencia a organización terrorista, enaltecimiento en Internet. A mí me aterran muchas veces estas modificaciones express que se hacen de la legislación antiterrorista. Soy de los que opinan que mientras menos legislación especial antiterrorista haya, mucho mejor. Sin duda tenemos un problema con Internet, pero tenemos también muchísimas ventajas, que hay que regular determinados aspectos cuando los crímenes se pueden preparar, desarrollar, captar, etcétera, a través de un medio tan universal como es la red, y lo decimos en el artículo, por supuesto que sí, pero a la vez tenemos que ser conscientes de que el terrorismo global no se ha inventado hace 2 días ni anteayer. Aquí tenemos unos gravísimos precedentes
con los atentados de Madrid de marzo de 2004, pero también es que hemos tenido otros ejemplos y hemos investigado esos casos y hemos ido formando una jurisprudencia que desde luego no ha sido la ideal, pero que podría perfectamente desarrollarse. Es decir, se tiene que tener conciencia del fenómeno al que nos enfrentamos, pero no es nuevo. Entonces, la figura del lobo solitario pues ya tiene recogida en el artículo 577 del Código Penal. Considerarla el nuevo concepto de organización, pero si tenemos elementos para, interpretando las normas que hay, considerarlo. Ahora lo que ocurre es que tenemos que hacer una interpretación lógica de lo que está ocurriendo en el mundo y no podemos estar con unas interpretaciones descontextualizadas y fuera de la realidad, ¿no? Por último, señor Garzón, decía que tenía mucho interés en hablar con usted desde hace mucho tiempo, pero además es que fue el primero en perseguir en España el terrorismo yihadista y me gustaría preguntarle con qué situaciones, qué tipo de perfiles se encontró. Bueno, es de lo más variado, ¿no? No cabe duda que es un terrorismo que no tiene nada que ver con el terrorismo nacional o de corte nacionalista. Es un terrorismo diferente, está transversalizado por la religión y por una visión errónea de lo que es lo religioso. Es intolerante, todo terrorismo es intolerante, pero especialmente es una falta, el terrorismo yihadista conlleva una falta de comprensión de lo que es la diferencia brutal. Y luego hemos tenido el problema de que durante mucho tiempo en la otra parte, la parte de la investigación, hemos considerado que esto no tenía ningún riesgo, ¿no? Desde los años 90, yo recuerdo cuando en solitario las investigaciones que yo adelantaba o no eran aceptadas o se cuestionaban porque se decía que esas organizaciones en España no atentaban. Después hemos visto que sí, pero ha costado mucho trabajo entender que este era un terrorismo real y de unas convicciones por encima de cualquier otra convicción política que pueda haber en otras organizaciones. Por eso es por lo que hay que ir mucho más profundo, hay que ir a las causas, hay que hacer realmente una colaboración y una cooperación proactiva, no solo en lo judicial, no solo en lo fiscal. Eso es necesario, por supuesto que sí, pero es mucho más profundo el problema y yo me temo de que solo nos quedamos en acoger y llenar el Código Penal de más normas y, sin embargo, también es posible que se restrinjan aquellas normas que nos dan libertad de circulación, que las fronteras se cierren aún más y al final se genere todavía un rechazo mayor y lo estamos viendo en la reacción islamófoba que está habiendo en toda Europa. Eso es lo tremendo, es decir, eso es lo que hay que combatir porque si no estamos criminalizando absolutamente todo lo que se parezca a musulmán y eso es de un calibre equivocado planetario y que vamos a pagar las consecuencias, por eso sí. Pues Baltasar Garzón, le agradezco muchísimo que haya atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Gracias a ti. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. En directo de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la mañana y después en diferido vía podcast. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. I don't know what you will decide or what you're gonna do. Problems in you deep inside, but I hope that you pull through. I don't know what you know, I don't feel what you feel. You just live inside your plastic mind to never know what... Bueno, hoy quiero agradecer especialmente su ayuda para elaborar este programa a Pilar del Río de la Fundación Saramago, a Luis García Montero y a la Fundación Internacional Baltasar Garzón.
En fin, ya lo escuchabais y os agradezco muchísimo además que estáis retuiteando. Esto es absolutamente fundamental, retuiteando algunos de los titulares que nos proporcionaba Baltasar Garzón, algunas de sus afirmaciones, y es fundamental, os decía, porque hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Diles dónde estamos, dónde está la cafetera. Now you try to suffer on, you live in misery. Bueno, vamos a pasar a ver las portadas de los periódicos. Como podréis imaginar, hoy unánimemente recogen las movilizaciones en París, con esa fotografía tan impactante. Casi 3 millones de personas, con las cifras más optimistas, se congregaron en París para protestar contra para mostrar su repulsa a esos asesinatos en la fundación de la revista Charlie Hebdo. Y bueno, sabéis que ha dejado unas imágenes esta manifestación donde se retratan bastantes asuntos. Se retrata el impacto que ha tenido para la sociedad, la concertación mundial que existe para cooperar contra este tipo de terrorismo, y también hay una inquietante distancia entre las élites políticas y los ciudadanos. No sé si habéis visto esas imágenes, la publicó Le Monde, pero han circulado mucho por Twitter y por Internet. Es especialmente significativa porque está la manifestación abarrotada, separada por un enorme cordón policial e incluso un gran perímetro vacío tras el que estaban situados los mandatarios internacionales. Todos lo comprendemos, todos entendemos a qué se debe, razones de seguridad, en fin, las cosas que enarbolan, pero qué bien retratan esas imágenes, qué bien retratan parte de los problemas que está viviendo nuestra sociedad. El mundo está patas arriba, sí. El mundo está patas arriba porque desalienta el trabajo, la creación, recompensa la especulación, recompensa el crimen. Es un mundo patas arriba y tenemos que pelear para ponerlo sobre sus pies. Gracia Moreno en Twitter recuerda un episodio del que no he querido hablar para que luego no se nos acuse de mezclar cosas, pero dice Gracia, que le digan a Leo Bassi lo que es la intolerancia religiosa y no yihadista, precisamente. Sabéis que Leo Bassi, cuando interpretaba La Revelación, una obra crítica, satírica, sobre la religión católica, entre otras, porque en realidad iba muy dirigida a los monoteísmos, pero lo interpretaba en un pequeño teatro de Madrid, muy cerquita de mi casa. Y le colocaron un artefacto explosivo. Un artefacto explosivo. Por cierto, aquella investigación no quedó en nada. Pensaba esta semana intentar hablar con Leo Bassi, porque le he visto hace poco y me dijo que iba a estar viajando, pero si conseguimos engancharle mientras esté en Madrid, hablaremos con él para hablar de esto. Pero insisto, que quería poner una pequeña distancia en el tiempo para no mezclar, porque ahora ante lo que estamos es ante un gravísimo atentado de terrorismo yihadista, ¿no? Y para que no haya confusiones y especialmente para que no se intente cuestionar nuestro discurso con ese argumento, pues entonces he preferido esperar un poco. Pero hablaremos con él para hablar de libertad de expresión, de crítica, de lo satírico frente a la política. En fin, lo hablaremos con Leo Bassi. And now I fly above your mountain. Bueno, las portadas de los periódicos os digo que son unánimes hoy. Dice el periódico El País, una gran fotografía en la Plaza de la República de París, abarrotada de gente, llena de gente. Dice: París, la civilización frente a la barbarie, unidos por la libertad. Hoy las portadas de los periódicos han llevado la palabra libertad a 5 columnas. Dice: casi 4 millones de personas marchan en París y el resto de Francia en apoyo a Charlie Hebdo. Dice: la presencia de medio centenar de jefes de Estado hace del acto un gran frente contra el terrorismo, dice el periódico El País. Y el periódico ABC, hoy es muy curioso cómo una cierta prensa se ha afrancesado. El periódico ABC dice: capital de la libertad, Europa estrechará la colaboración policial, reforzará el control en fronteras y aumentará la vigilancia sobre Internet. Casi 2 millones de personas claman en París contra el odio yihadista.
Dice Netanyahu, Boubacar, Merkel, Tusk, Abbas fueron algunos de los dirigentes que acompañaron a Hollande en la cabecera de la manifestación. Por cierto, alguien en Twitter ayer nos ofrecía una biografía de algunos de los asistentes a esta movilización e ironizaba, decía, si estos son los que tienen que luchar por la libertad de expresión, y lo contrastaba con algunas de las medidas que toman en sus propios países, ¿no? Bueno, y la doctrina del shock, el miedo. España teme el retorno a Marruecos de 1.500 terroristas procedentes de Siria, dice también en su portada el periódico ABC. Y el periódico El Mundo, París, capital de la libertad. Dice, más de 1,5 millones de ciudadanos y 50 jefes de Estado de todo el mundo unidos contra el yihadismo. Dice, los ministros de Interior acuerdan defender la democracia con mayores controles de las fronteras, los viajeros y los mensajes en Internet, dice el periódico El Mundo. Luego está todo lo del tratamiento de los medios de comunicación y no me gustaría que nos marchásemos sin comentarlo. La forma en la que lo han tratado, ¿no? Yo dediqué a eso mi vídeo en Infolibre y no lo voy a repetir, pero es curioso, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, no se han vuelto a republicar las viñetas, entre otras cosas porque los códigos deontológicos de los medios norteamericanos son muy estrictos sobre la ofensa a las religiones y no han querido republicar esas viñetas. Aquí en España, ya sabéis que el diario La Razón lo llevó a su portada, pero ha habido diferencias significativas y hablábamos con un corresponsal internacional en Radio Cable. Le preguntábamos a qué se debían esas diferencias, ¿no? Martin Toner es corresponsal de Berlingske y nos decía que la prensa española ha sido más neutral que otras con las viñetas de Charlie Hebdo. Bueno, al hecho de que en los Estados Unidos el tema del political correctness es mucho más presente, ¿no? Es una sociedad desde el principio prácticamente multirracial, ¿no? Que tiene esa problemática mucho más presente, lo ha tenido, ¿no? Mientras aquí en Europa, por lo menos la Europa continental, es más reciente, puede tener algo que ver con eso, puede tener que ver con los americanos, en general son más religiosos quizás. Bueno, y del afrancesamiento de las portadas hoy es especialmente significativo el del periódico La Razón. En fin, el triunfo de la libertad, dice de nuevo, unos ciudadanos en la Plaza de la República subidos en la estatua y en fin, La Razón. Bien, está bien. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Es que como reto para este año me he propuesto no calificar las cosas, porque con frecuencia las cosas se califican por sí solas. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. Si estás escuchando esto, no estás solo. Digo, no sé qué hora es exactamente. Inside of our souls was all that I could feel. I fly above your mountain, so high above your trees. Los pitos horarios con los que nos despedíamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía, insisto. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was... Dice Celemín en Twitter, dice, Fernando, no es terrorismo yihadista, es terrorismo a secas. Terrorismo basado en la intolerancia, el fanatismo y la pobreza. Y Álvaro dice, eso de entender la separación entre casta y ciudadanos es horrible, normaliza el pensar que la vida de un político vale más.
es que la fotografía es verdaderamente significativa. Pilar del Río dice: no llenar el Código Penal de normas antiterroristas y suprimir otras que son avances democráticos. Dice Garzón en Radio Cable contra la legislación express. Bueno, mañana nos volvemos a escuchar a las 8:30 de la mañana. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Muchas gracias por difundir dónde nos encontramos, por retuitear esta dirección. Y si estás escuchando esto, eres La Resistencia. Y no estás solo. Adiós. Hasta mañana. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com el ser humano. They broke the spell that tied us to our silver chairs and we sang. Ahora stop, Virginia Rodríguez, María Rivera, Kerry Chan, RTL, Celemín, Álvaro, José Antonio, Pilar del Río, Tito Stop, Tip, Enrique Quesada, Javier Crae, PSV, Rojo Cabreado, David Blanco, Gracia Moreno, Manuel Riquelme, en fin, Álvaro Domínguez. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Pasad un buen día. And we saw the world with different eyes, and we sang, Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, eres La Resistencia. Y no estás solo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com